El tiempo ha avanzado y ahora corresponde estudiar ya la lección número 5, Luces en la noche. La sección de Filipenses que ubicaremos en este repaso se encuentra en el capítulo 2 de los versículos 12 al 17. Quiero que notes cómo está estructurada esta sección, cómo está ordenada esta sección. En primer lugar, hay una exhortación a vivir en unidad que de hecho empezó desde el capítulo 1, versículo 27. Y entonces, número 2, hay que hacer esa vivencia en la unidad, hay que demostrar esa unidad siguiendo el gran ejemplo de Cristo, que fue lo que estudiamos la semana pasada, en Filipenses 2, del 5 al 11. Entonces Pablo nuevamente hace una exhortación o algunas exhortaciones al tema de la unidad, otra vez, unidad, y a un cristianismo gozoso como implicaciones del ejemplo de Cristo, del sublime ejemplo de Cristo. Y entonces el número 4 vuelve a dar ejemplos, y en este caso ya no es Cristo, sino Timoteo y Epafrodito. Cuando estudies esa sección, que es Filipenses 2, 18 al 30, y encuentres estos dos nombres, no solamente vas a ver allí datos biográficos o históricos de estos dos personajes, sino también que ellos son ejemplo de lo que Pablo está resaltando en los versículos anteriores. En particular, las epístolas se elaboran teniendo como una referencia, como un recurso muy frecuente, el hecho de que te van a decir quién eres y entonces qué se espera que hagas como cristiano. Por ejemplo, Pablo ha dicho en el capítulo número 1 que los filipenses son santos y participantes de la gracia. En este caso vamos a aplicarlo a nosotros de manera individual. Tú eres un santo, has sido llamado a la santidad y eres alguien que está recibiendo, ha sido beneficiado por la gracia de Dios. Por lo tanto, vendría la segunda parte. ¿Qué se espera ahora que hagas? Sabiendo quién eres, ¿qué se espera que hagas? ¿Cuál es el ideal a alcanzar como cristiano? En esta sección encontramos lo siguiente. Pablo espera que nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Qué significa la palabra ocupar? Bueno, puede ser traducida de diferentes formas. Llevar a cabo, ejercitar, ponerla en práctica. El punto es hacer que se manifieste en la vida diaria esa salvación, que se manifiesten los efectos de la gracia de Dios actuando en nuestra vida. En términos más simples o a manera incluso de resumen, es el proceso de maduración de la fe lo que Pablo está pidiendo que se lleve a cabo aquí. Cuando tú te ocupas de la salvación con temor y con temblor, estás poniendo en práctica, estás dejando que se manifieste en la vida diaria esa salvación y estás permitiendo entonces que la fe crezca, madure. Ahora nota esto, el versículo siguiente menciona que Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, Pablo está pidiendo que alcances un ideal, pero también te recuerda cómo es posible alcanzar ese ideal, cuál es la fórmula totalmente necesaria que necesitamos aprender y experimentar para que ese crecimiento en la fe pueda manifestarse. Y en español, en Reina Valera dice, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aquí te invito a ver ciertos matices de estos verbos. La palabra produce realmente puede traducirse como actúa. En otras partes del Nuevo Testamento se traduce como actuar. Él actúa, él produce el querer y el hacer, y nota que cuando dice en español hacer, nuevamente en griego se usa el mismo término. Dios actúa el querer y el actuar ya en nuestra vida, pero no solamente por su voluntad o por su buena voluntad, que es la traducción más común que conocemos de este pasaje de Filipenses. Otra forma posible de traducir esta última parte sería para o en favor de su agrado, para o en favor de su beneplácito. Leamos entonces el texto de corrido para ver cómo quedaría. Porque Dios es quien actúa el querer y el actuar en tu vida para su agrado o en favor de su beneplácito. ¿Recuerdas cómo lo dijo el Señor Jesús en Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hecho de producir buenas obras no tiene que ver con ganarnos la salvación. Ejercitar la fe, ejercitar esa vida práctica que tiene que ver con el cristianismo, no tiene que ver con ganarnos la salvación o acumular méritos en nuestro favor. Tiene que ver con dejar que Dios actúe en nosotros y entonces esto le traiga agrado, glorifique la gente a Dios al ver la obra que Él está realizando en nuestro corazón. Una obra de transformación, por supuesto. Puesto entonces a manera de una frase, diríamos que lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Lleva a cabo exteriormente lo que Dios está llevando a cabo en ti interiormente. Lo repito, permite que se lleve a cabo exteriormente
lo que Dios está llevando a cabo en ti de manera interior, en tu interior. Y cuando eso pase, se va a reflejar entonces otra vez el punto de la unidad, sin discutir, sin murmuraciones, diría el apóstol Pablo en la siguiente sección de Filipenses 2. ¿Para qué? Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Permíteme otra vez hacer algunas acotaciones o algunas anotaciones respecto a las palabras usadas aquí. Irreprochable puede traducirse simplemente como sin mancha. Es, como lo menciona la lección, la palabra que se usa para describir en griego el carácter de Job, un varón perfecto. Pero también es la palabra que se usa en Génesis 17:1, cuando Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, sé irreprochable. Ahora, ya en otro momento he mencionado que la traducción literal de Génesis 17:1 no es camina delante de mí, es camina hacia mí, búscame, y entonces verás que la consecuencia será el ser irreprochable, sin mancha, o diría Génesis 17:1 y Job también capítulo 1, diría perfecto. ¿Qué más se conseguirá siguiendo la exhortación a la unidad que Pablo está presentando aquí? Se conseguirá que seamos también considerados sencillos. Otra traducción sería inocentes, pero si nos vamos al origen de esta palabra, vamos a encontrar que sencillo más bien significa sin mezcla. De eso también habla un poco la lección, pero déjame explicar a qué se refiere eso de sin mezcla. Cuando en el tiempo del Nuevo Testamento se usaba el vino, había algunos que lo rebajaban con agua. Entonces ya no era un vino auténtico, ya no era el vino real, ya estaba rebajado. ¿Cómo es el cristianismo que ejercemos nosotros? ¿Es un vino auténtico, completo, 100% vino, o ya está rebajado con agua? Ya se ha debilitado su sabor, su fuerza, por el agua. También se aplicaba este término de sin mezcla cuando hablabas de una pieza de oro que no tenía aleaciones, que no tenía alguna mezcla de otros materiales, otros metales, que pudieran entonces hacer que el oro ya no fuera puro. El oro puro es un oro inocente, si seguimos la traducción que está propuesta aquí en el paréntesis. Así que vamos a poner esos términos aquí. Lo que se busca es que seamos sin mancha o perfectos y también auténticos. Seamos completamente lo que decimos ser. No vino rebajado ni oro mezclado, sino vino puro y oro puro, siguiendo esa comparación, esa analogía. Y entonces también seremos declarados hijos sin mancha. Traducción literal, sin defecto, palabra que se usa muchísimo en el Antiguo Testamento cuando los escritores se refieren a cómo debía ser el animalito que se ofrecía en un sacrificio. Tenía que ser sin defecto, se repite constantemente. Y al final de cuentas sabemos que ese animalito representaba a Cristo. Lo que se está buscando aquí es entonces ser semejantes a Cristo, que se refleja un carácter semejante al de Cristo. Y eso entonces va a redundar automáticamente, se esperaría que así fuera, en la unidad. Porque Cristo fue sin mancha, fue auténtico, no era un vino rebajado y además fue sin defecto. En otras palabras, lo repetimos, lo que Pablo está enseñando en esta sección es que podamos llevar a cabo exteriormente lo que Dios está llevando a cabo en nosotros interiormente. Porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad o como ya explicamos, para su agrado, para su beneplácito. Él es el que lo hace posible, Él es el que toma la iniciativa y, como empezó la buena obra, también la terminará. ¿Cómo nos está yendo en este aspecto? ¿Estamos dejando que se evidencie exteriormente lo que Dios está haciendo en nosotros interiormente? Permitamos que el Espíritu Santo siga obrando, que Dios siga manifestándose en nuestra vida y hagamos que nuestra vida siga siendo un beneplácito, un gozo para nuestro Dios.